Buenas noches, mis hermanos. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Es un privilegio escuchar sus oraciones, las intercesiones, alientan mucho y bueno, es como una forma de preparar también, ¿no?, el ambiente para que la palabra fluya con más poder. Así que muchas gracias por sus oraciones. Bueno, tengo un mensaje para compartir con ustedes. Respecto a cómo podemos hacer para vencer completamente las tentaciones, de qué postura debemos tener nosotros como creyentes para que el enemigo no nos pueda engañar, de qué manera nosotros nos debemos preparar para que la luz de Cristo siempre nos esté haciendo prevalecer sobre todas las acechanzas del enemigo. Ahora, antes de empezar con el mensaje, me gustaría dejarles una pequeña reseña de algo que Dios me ministró muchísimo cuando hice el estudio de Apocalipsis en base a los cuatro seres vivientes. Realmente me fue de muchísima bendición poder descubrir muchísimos secretos que la palabra manifiesta a través de estos cuatro seres vivientes. Y tenemos que saber que la Biblia habla, dice que uno es semejante a un león, el otro es semejante a un becerro, el otro es semejante a un hombre y el otro es semejante a una águila volando. Entonces, cada uno de estos cuatro seres vivientes representan una parte del reino de los cielos. Esto es muy bueno poder saberlo porque el reino de los cielos se manifiesta en cuatro gobiernos diferentes, al igual que el gobierno del diablo. Pero el reino de los cielos en sí se manifiesta en cuatro gobiernos diferentes y eso lo podemos ver a partir de que vino Jesucristo, porque cuando vino Jesucristo, Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que antes de que viniera Jesucristo, nosotros no podíamos identificar el reino de los cielos. Es lógico que cuando estaba Jehová liderando como Dios a la humanidad en ese momento, el reino de los cielos no había venido. Eso es importante nosotros que podamos prestar atención. Por eso siempre digo que mientras estaban bajo Jehová no había salvación. Pero desde el momento que viene Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado y por eso el Señor incita a arrepentirnos. ¿Por qué el reino de los cielos se había acercado cuando vino Jesús? Y porque el Espíritu Santo estaba en él y el Espíritu Santo representa a lo que es el reino de los cielos. Si el Espíritu Santo no obra, el reino de los cielos no está. Pero en ese momento el Espíritu Santo estaba solamente en la vida de Jesús, por eso el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo vino a la tierra, el reino de los cielos se acercó. Desde el momento que Jesucristo ascendió a los cielos y el Espíritu Santo vino sobre nosotros, ahora el reino de los cielos está dentro de cada uno de nosotros. No todos los que tienen el Espíritu Santo somos partícipes del reino de los cielos, pero aquellos que no tienen el Espíritu Santo todavía continúan bajo el gobierno del diablo. Entonces, estos cuatro seres vivientes representan a cuatro personalidades del Hijo de Dios y a los cuatro gobiernos que representan al reino de los cielos. Por ejemplo, tenemos el león que representa al reino religioso y es el que nos presenta a Jesucristo en su personalidad como rey. Después tenemos al becerro, que representa al reino militar y nos representa al Hijo de Dios como el siervo, humilde, que por eso pudo vencer y prevalecer sobre todas las obras del enemigo por someterse a la voluntad del Padre. Después tenemos el tercer ser viviente que tiene un rostro como de hombre. Y ese es importantísimo entender, porque nosotros vamos a poder tener ese rostro de hombre si primero vencimos en el reino religioso y en el reino militar. Mientras nosotros no podamos vencer al enemigo en el reino religioso y en el militar, nunca el Señor nos va a considerar a nosotros como un hombre que lo puede reflejar a Él en la tierra. Entonces, el ser viviente como hombre representa al reino material, al reino físico, y al Señor Jesucristo como el hombre perfecto. Y después tenemos el cuarto, ¿no? El que está representado con el águila volando, que representa al gobierno político del reino de los cielos y es el que representa el que representa a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Entonces, esto es muy bueno aprenderlo, porque va a ayudar muchísimo cuando estudiemos la palabra de Dios. Prácticamente todo lo que es el Nuevo Testamento está enfocado en estos cuatro reinos y especialmente en adquirir la personalidad de Jesucristo. Y así como existen estos cuatro seres vivientes, están los cuatro seres de la muerte.
Por eso le digo que es tan importante las revelaciones que trae esto de los seres vivientes, porque nos puede ayudar muchísimo más a ser más efectivos, contra el reino de las tinieblas. Entonces, así como están los cuatro seres vivientes, están los cuatro seres de la muerte. Entonces, el que desafía al león es la serpiente. El que desafía al becerro es el diablo. El que desafía al rostro como de hombre es Satanás. Y el que desafía al águila volando es el dragón. Esos son los cuatro seres de la muerte, que son cuatro manifestaciones de la personalidad de Lucero, cuando se degeneró e introdujo el mal en el universo. Entonces, ahí tenemos un paralelismo tremendo para poder identificar mucho mejor las escrituras. Entonces, tenemos cuatro evangelios y esos cuatro evangelios representan a cada uno de estos reinos. Por ejemplo, el evangelio de Mateo representa el reino religioso. Si nosotros queremos vencer a la serpiente en el evangelio de Mateo, vamos a encontrar todos los secretos para transformarnos en un verdadero hijo de Dios y saber cómo proceder como buen discípulo de Jesucristo. Especialmente eso lo podemos ver en Mateo 5, 6 y 7, ¿no? Que las primeras siete bienaventuranzas nos habla de la transformación que tiene que tener todo creyente de las tinieblas a la luz. Y después los otros capítulos, donde nos habla cómo tenemos que proceder para convertirnos en un verdadero discípulo de Jesucristo. Después, si queremos aprender de guerra espiritual, nos tendríamos que enfocar en el Evangelio de Marcos. Marcos nos enseña a nosotros cómo vencer al diablo, ¿no? Que es el representante del reino militar, del reino de las tinieblas, del gobierno de las tinieblas, el gobierno militar de las tinieblas. Entonces, si nosotros realmente queremos aprender a vencer al diablo, y tenemos que leer muchísimo el libro de Marcos. Ahora, el libro de Lucas es el libro de la economía. Usted va a ver ahí que va a encontrar un montón de parábolas relacionadas con la economía y con lo que está relacionado con el físico, con el cuerpo. Entonces, en ese libro es donde actúa la personalidad de Jesucristo como el hombre perfecto, y el oponente es Satanás. Es Satanás. Es el que está vinculado con todo lo que se refleja en el cuerpo. Y después tenemos, por supuesto, el Evangelio que es el de Juan, que por eso Juan, la revelación que tiene de los tiempos finales la tiene del cielo, y es el que enfrenta al dragón, ¿no? La máxima manifestación de las tinieblas, el dragón. Así como la mayor manifestación del reino de los cielos es el águila volando. Entonces, si nosotros queremos prevalecer contra el reino de las tinieblas, nos tenemos que mover sabiamente en el gobierno religioso, en el gobierno militar y en el gobierno material y físico. Pero para prevalecer en esos tres gobiernos, debemos sujetarnos completamente al reino del águila volando, al reino político del Señor. Entonces ahí nosotros podemos prevalecer sobre todas las obras de las tinieblas. Y esto es tremendo, tremendo, porque cuando descubre estos secretos, le ayuda muchísimo más a profundizar en las cosas del reino, ¿no? Le trae mayor revelación. Entonces, esto me parece que es importante para que veamos entonces las tentaciones, ¿no? Por las que pasó Jesucristo y por las que tenemos que pasar nosotros como creyentes, y cómo podemos hacer para prevalecer. Entonces vamos a ir a Santiago 1.2 para comenzar. Santiago 1.2 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una vez más, repito, Santiago, 1.12. Santiago 1.12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, una bienaventuranza se recibe cuando nosotros hacemos algo por el reino de los cielos, y en función a eso el Señor nos premia con un beneficio divino. Toda bienaventuranza tiene un beneficio divino para nuestras vidas, pero esa bienaventuranza la tenemos que provocar nosotros haciendo algo en favor del reino de los cielos. Ahora, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces acá, cuando la Biblia se refiere a varón, no lo podemos identificar con el hombre físico, sino cuando habla de varón, habla de el hombre espiritual.
esto está relacionado tanto con un hombre o con una mujer. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es tanto para la mujer como para el hombre. Cuando vuelvo a repetir, cuando se refiere al varón, se refiere al espíritu. El espíritu, el espíritu nunca debería caer en tentación. El espíritu nunca debería caer en tentación. La que sí puede caer en tentación es el alma. El alma puede sufrir un descuido y puede caer en tentación, pero el varón no. Si el varón cae en una tentación, prácticamente corremos el riesgo de perder la relación con Dios. Eso fue lo que pasó en el Edén. Eva fue tentada y la tentación de Eva, lo que representa el alma, fue trasladada al espíritu. Y cuando esa tentación es trasladada al espíritu y el espíritu cae en la tentación, pierde definitivamente la relación con Dios. Entonces, bienaventurado el varón. O sea, puede haber un desliz en el alma, pero el varón, el espíritu, nunca debería caer en las tentaciones, porque desde ese momento queda completamente sometido al gobierno de Satanás. Por eso es muy importante para poder prevalecer siempre en el espíritu la meditación que tenemos de la palabra. Pero a veces, aunque tenemos la meditación y podemos llegar a tener revelado la palabra en el corazón, por algún descuido espiritual, por alguna debilidad momentánea del espíritu, nuestra alma puede caer en tentación. Probablemente muchos de los que me están escuchando acá, hijos de Dios, en algún momento, por alguna situación, quizás dijeron alguna mentira. Pero seguramente reaccionaron rápidamente para que el varón no cayera en tentación. Automáticamente viene una convicción de pecado, ¿eh? Dios actúa sobre ese varón que tiene la palabra, le viene una convicción de pecado y enseguida se arrepiente. Me imagino que esto le debe haber pasado a muchísimos de los que me están escuchando si tienen verdaderamente una relación con Dios. Puede ser en algún momento una mentira. Entonces, rápidamente el espíritu reacciona y uno enseguida se arrepiente porque corrige al alma, corrige al alma. El problema es cuando el espíritu no está preparado para detectar el error del alma, la caída del alma en la tentación y reprenderla para que nuevamente se arrepienta y restablezca la relación con Dios. Si esa mentira se traslada al espíritu, el espíritu la acepta y no siente ningún remordimiento, ningún deseo de arrepentirse, ahí la situación es grave. Como también nos puede pasar a veces cuando de repente decimos cosas y enseguida nos arrepentimos y decimos, ¿por qué habré dicho esto? Porque sabemos que hicimos mal, pero nuestra alma cayó en tentación. Por alguna manera dijo eso, o no solamente lo que dijo, sino actuamos. A veces tenemos un proceder equivocado y cuando el espíritu está conectado con Dios, porque tiene la revelación de la palabra, inmediatamente nosotros nos arrepentimos. Entonces, a eso se refiere el Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, es es fundamental, y esto lo voy a repetir siempre, y creo que es una función que deberíamos hacer prácticamente en todos los servicios, los pastores, es recalcarle a los miembros la importancia de meditar, la importancia de pasar tiempo con Dios, porque mientras eso no ocurre, nuestro corazón no es transformado. Podemos sí adquirir conocimiento intelectual, podemos sí sabernos los versículos, pero eso no quiere decir que sea parte de su personalidad. Y eso se va a ver en las pruebas. En los momentos de prueba, en los momentos de dificultades, vamos a saber realmente si esa palabra era algo que venía de un convencimiento interno o realmente era algo superfluo, que estaba sin un convencimiento, sin profundidad espiritual, solamente un conocimiento vano, digamos, un conocimiento básico. Por eso es tan importante, como dijo Jesucristo, yo no vine a abrogar la ley,
sino vine a que se cumpla, ¿eh? Porque esa ley ahora sí, a través del Espíritu Santo, a través de venir al reino en nuestras vidas, nosotros podemos adquirir perfectamente la personalidad del Señor Jesucristo y transformar esa ley en gracia. ¿M? Por eso los que ya adquirimos esa personalidad, ya no somos esclavos de la ley, porque ya no estamos pendientes si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo la ley, porque esa ley se nos hizo en gracia y entonces ya somos libres, porque actuamos automáticamente, automáticamente. Entonces, también, ¿qué hace en realidad, qué es lo que está haciendo la palabra con nosotros cuando se nos va revelando y nos va aumentando la intensidad de luz? ¿No? La revelación de la palabra es aumento de luz. ¿No? Cada versículo que a nosotros se nos va revelando va aumentando nuestra potencia de luz. Y a veces no es solamente a través de la palabra. Tenemos que prestar atención, porque a veces puede ser también a través de un sueño, puede ser a través de una visión o a través de una palabra que nos da una autoridad espiritual. Entonces, todo eso debe trasladarse a nuestro corazón y transformarse en luz. Ahora, evidentemente, nosotros no vamos a ser tentados, ¿m? Hasta que esa luz, no se trasladó a nuestro corazón. El diablo solamente tienta a aquellos que realmente transformaron sus tinieblas en luz. Porque mientras nosotros no hacemos que la palabra de Dios cobre vida en nuestro corazón sigue en tinieblas. Entonces, no es una tentación. Cuando uno no tiene a Cristo, todo lo que está viviendo, el fornicario, el adúltero, el drogadicto, el homosexual, el ladrón, no está siendo tentado, porque él tiene directamente la personalidad del diablo, está actuando de la manera que obra el reino de las tinieblas. Por eso la tentación comienza desde el momento que nosotros recibimos la luz. Desde el momento que recibimos la luz, presta atención, es inevitable que las tinieblas se levanten, es inevitable, ¿eh? Por eso el libro de Santiago dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Y porque cada revelación divina que usted tiene es una prueba nueva que va a venir de parte del Señor para ver si usted realmente está convertido o no, si logró que se le transformara en luz o no. Por eso tenemos que tener cuidado. El sueño se nos tiene que revelar. La visión que Dios nos puede mostrar se nos tiene que revelar, porque usted puede recibir una visión de Dios y no analizar y no pensar hasta que se le revele qué Dios le quiso decir. Entonces, ahí es donde usted va a tener los problemas, porque toda palabra de Dios que se manifiesta en nuestro corazón tiene que recibir el toque divino, encenderse la luz. ¿Para qué? Para que Jesucristo actúe a través de nosotros. Pero vuelvo a repetir, cada palabrita que se ilumina en nuestro corazón, inevitablemente se levanta el reino de las tinieblas. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, hay dos cosas, como dice el versículo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hay dos cosas sumamente fundamentales para poder ser esos bienaventurados, tener ese espíritu bienaventurado. Y una es la resistencia y la otra es la permanencia. Esas son las dos cosas que realmente son las que nos fortalecen a nosotros, los creyentes, para poder vencer todas las tentaciones del enemigo. La resistencia y la permanencia. Pero hay una cosa que es sumamente importante para que nosotros realmente estemos dispuestos ante cualquier situación a resistir y a permanecer. Y eso va a estar enfocado en el amor que nosotros tengamos por Dios. Hasta que un creyente no se enfoca 100% en amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con toda su fuerza, eso que no está en la totalidad, eso que no está en el 100% buscando a Dios, es la puerta abierta que tiene el creyente para que el diablo lo tiente. Por eso el amor por el Señor, el amor por el Padre Celestial es el centro de todo.
tanto y en cuanto amamos al Padre Celestial, es lo que nosotros vamos a estar dispuestos a resistir, soportar y permanecer para glorificarlo en nuestro cuerpo. Entonces, esto es fundamental, porque lo vamos a ver ahora en las tentaciones. Ahora sí vamos a ir a las tentaciones. Y en Mateo, capítulo 4, hay tres cosas que si permanecemos, nos van a ayudar a vencer todas las tentaciones, nos van a ayudar a resistir todas las tentaciones. Tres cosas en las cuales nosotros tenemos que permanecer y cierra el círculo de todas las tentaciones. ¿Eh? Si nosotros hoy entendemos esto, cerramos el círculo, ¿para qué? Para que el diablo no nos pueda tentar en nada, ¿no? Entonces, vamos primero a Mateo 4:3 y dice lo siguiente. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la primera tentación. ¿Mm? Y esta tentación está vinculada con el reino religioso. ¿Mm? Es la lucha entre el león y la serpiente. ¿Mm? Cuando nosotros realmente vamos adquiriendo la luz de Cristo en nuestro corazón, cada día nos vamos haciendo más fuerte, nos vamos haciendo más valiente. Entonces, cuando realmente toda la palabra tomó nuestro corazón, realmente nos podemos sentir como un león. Pero la que siempre está buscando la posibilidad de que nosotros cometamos el error es la serpiente. Lo vimos en el Edén. ¿No? Fue la serpiente la que tentó a Eva. Desde el momento que Eva perdió la batalla, con la serpiente, ya automáticamente el hombre quedó esclavo del reino de las tinieblas. Entonces, esta es la primera prueba que nosotros tenemos que resistir. ¿Cómo vamos a resistir? Si permanecemos meditando en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que entender nosotros en esta tentación? ¿Qué es lo que revela esta tentación? Y que nosotros realmente somos seres espirituales. Hemos entendido que la prioridad que nosotros tenemos día a día es la del alimento espiritual. Podemos pasar 40 días sin comer si fuera necesario, pero nosotros no podemos pasar ni un solo día sin meditar en la palabra. Por eso, vuelvo a repetir, un pastor le debería estar diciendo constantemente a sus miembros que tienen que meditar, que tienen que meditar, que tienen que meditar, porque de eso se trata, de que los miembros de la iglesia no caigan en tentación, que realmente puedan estar protegidos por la palabra para poder enfrentar todas las embestidas del enemigo. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, primero, y fíjense, porque justamente, ¿cuál es la particularidad del Hijo de Dios? Y el Hijo de Dios se alimenta espiritualmente. Entonces, el diablo manipula siempre las escrituras, la serpiente siempre manipula las escrituras. Fue lo que hizo con Eva en el Edén, manipuló las escrituras, con que Dios os ha dicho. Y bueno, Eva ya ahí le prestó el oído, no le contestó enseguida lo que... ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, Adán, el varón, no había esforzado en meditar lo que Dios le había dicho y lo que Dios le había mandado a hacer. Entonces Eva estaba desprovista de poder de Dios para poder enfrentar la embestida de la serpiente. No podemos dejar nosotros que nos vuelva a pasar lo mismo. Lo primero que debemos hacer nosotros es entender, somos un ser espiritual, hijo de Dios. ¿Cuál es la mejor manera de demostrarle al diablo que somos un hijo de Dios? Y estamos siempre delante de la palabra de Dios, meditando día y noche, como dice la escritura, sin que se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió Jesús y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿El pan es necesario? Sí, pero el pan es una añadidura. El pan va a venir por añadidura. Dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces, nosotros todos los días deberíamos estar tratando de que una nueva palabra salga de la boca de Dios para que se ilumine en nuestro corazón y hacernos cada día más poderosos, lograr tener ese corazón de león. La primera cosa que nosotros debemos lograr para llegar a tener ese rostro de hombre, ¿no? Que hablan los cuatro seres vivientes, pero el tercero es el que tiene rostro como de hombre. Entonces, primera cosa para realmente no estar engañado, porque cuando desde el momento que tú perdés en esto, y ya no hay posibilidad de que puedas decir que sos un creyente, esto es lo primero en lo cual no te puede engañar el enemigo, y eso lo vas a vencer ¿cómo? Con la palabra de Dios. Perdiste en esta porque las tentaciones van en aumento. ¿M? A medida que el diablo va viendo que nosotros vamos teniendo más conocimiento, aumenta su poder de tentación. ¿M? Entonces, esta es la más básica de todas. Aquel creyente que no tiene este entendimiento para empezar a meditar en las escrituras y trasladarla a su corazón, definitivamente ese va a caer en tentación y va a perder la salvación. Entonces, tenemos la segunda. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y acá ya aumenta el nivel de tentación. Aumenta el nivel de tentación. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Qué tengo que saber yo? ¿En qué tengo que permanecer yo para poder resistir al diablo en esta embestida, en este engaño, en esta perturbación? Lo que yo tengo que saber es que tengo que saber diariamente la voluntad de mi Padre. Esto es lo que yo tengo que saber diariamente, la voluntad de mi Padre. Por eso, esto se trata de permanencia, esto se trata de permanencia. Por eso es incomprensible que uno diga que es un hijo de luz, que es un hijo de Dios, y primero no permanezca meditando. Y segundo, no permanezca día a día pidiéndole a Dios la voluntad para ese día. Porque entonces, si no está haciendo la voluntad de Dios, entonces ya está en la voluntad del diablo. Ya está en la voluntad del diablo. Entonces, ¿cuál es esta tentación tan peligrosa? Es que el diablo nos tienta con la misma palabra. Si nosotros no conocemos la voluntad diaria del Padre, y el diablo va a utilizar la misma palabra para engañarnos y sacarnos del propósito divino. Eh, vamos al caso de cuando Jesucristo estaba predicando y vinieron a tentarlo, a decirle, tu amigo Lázaro está enfermo, como diciendo, venite ahora. Pero Jesucristo sabía muy bien, sabía muy bien que lo que estaba haciendo era la voluntad del Padre y que a pesar de que venía el informe de lo que estaba pasando con Lázaro, había una tentación para que él fuera en ese momento a verlo a Lázaro. Por eso tanto María como Marta, ¿qué le dicen a Jesucristo cuando llega? Si hubieses estado aquí, le quieren poner como un cargo de conciencia. Nosotros te avisamos, pensamos que ibas a venir enseguida a presentarte acá. Si hubieses estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiese muerto. Y por eso Jesucristo lloró por la incredulidad que había en la gente, porque él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque sabía realmente que estaba siempre en la voluntad del Padre. Entonces él sabía muy bien quién era y qué era lo que podía hacer. Entonces, esto es tremendo porque el diablo te engaña con la misma palabra. Y mira a dónde lo llevó el diablo. Al pináculo del templo, al pináculo del templo, como diciendo, mirá que lo que te estoy diciendo, esto viene de arriba, o sea, estoy en el templo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Y yo siempre doy este ejemplo para que podamos entender esta situación, ¿no? Este ejemplo que me dio el Señor un día para poder transmitirle a la iglesia y hacerle entender a la gente qué significa esto. Y creo que una vez acá en un servicio de reunión de orando por Venezuela, lo transmití. Por ejemplo, mi papá, mi papá me da el auto, mi papá me da el auto para manejar. Y me dice, usalo cuando tú quieras. No hay ningún problema, yo te autorizo a usar el auto cuando tú quieras. Mi papá me autorizó. Yo voy y le cuento a mis amigos, ¿sabes qué? Mi papá me prestó el auto, ahora lo puedo usar cuando a mí se me dé la gana. Cuando yo quiera, puedo usar el auto. Pero escuche, un día hay una lluvia torrencial
una lluvia torrencial, con relámpago, trueno, todo. Y mi padre me llama y me dice, ¿sabes qué? Hoy no uses el auto. Hoy no uses el auto porque es muy peligroso. Entonces, me llama a mis amigos, me dice, pasame a buscar que vamos a ir a tal lado. Y tú le decís, no, pero yo no puedo usar el. Pero no te dijo tu papá que podías usar el auto. Usa el auto, si tu papá fue el que te dijo que podías usar el auto. Entonces, ¿pero qué pasa? Ese día el papá le dijo especialmente que no lo usara. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque lo que le dijo el diablo al Señor Jesús estaba escrito, pero por eso el Señor le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Y porque yo sé cuál es la voluntad de mi Padre para este día. Entonces, esto es una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual. Por eso esto ya es la lucha en el gobierno militar. Acá está luchando el becerro contra el diablo. Vuelvo a repetir, cada vez que veas una lucha espiritual es porque el diablo está metido. El diablo es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí tenemos que tener cuidado. Cada vez que nosotros veamos una guerra espiritual en la Biblia, está metido el diablo. El reino de de las tinieblas está actuando como el diablo. Y nosotros tenemos que actuar como ese becerro para prevalecer, someternos completamente a la palabra, permanecer sometiéndonos a la palabra. ¿Y cómo lo hago? Conociendo la voluntad del Padre. Entonces, esta es la segunda cosa que nosotros debemos saber para poder vencer todas las tentaciones. Primero, saber que somos un ser espiritual y que 100% tenemos que estar todos los días conectados con la palabra, aumentando nuestra intensidad de luz para adquirir ese corazón de león. Segundo, estar siempre sometidos a la voluntad del Padre, como el becerro, como el siervo humilde. Por eso Jesucristo prevaleció, ¿por qué? Y porque Él no podía hacer nada por sí mismo. Y estas son palabras que a nosotros se nos tienen que revelar, porque quizás hoy hiciste todo el día lo que se te dio la gana, y Jesucristo dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y a eso deberíamos llegar nosotros, ese debería ser el camino que nosotros deberíamos transitar todos los días. Entonces después viene la tercera tentación. Viene la tercera tentación. Y dice, eh, en el 8, 4:8. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y acá también tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué tengo que saber yo acá? Yo lo que tengo que saber acá es que yo vivo por el alimento de la palabra y por la voluntad de mi Padre. Entonces yo no puedo, escúcheme bien, yo no puedo tomar nada que no venga por una palabra que se me reveló en mi corazón. Yo el otro día hice una reflexión donde dice, primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Ahora, si usted no tiene este corazón de león, si usted no tiene este corazón de becerro, usted nunca va a tener rostro de hombre, porque el diablo siempre lo va a tentar y usted va a seguir viviendo como un animal. Es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso el tercer ser viviente tiene rostro como de hombre. Cuando nosotros podemos manifestar a Dios en nuestra vida, en nuestra tierra, mientras nosotros no podemos manifestar en nuestra vida al Señor Jesús, estamos manifestando al diablo. Y para el Señor, el diablo es un animal, es una serpiente, es un chancho, es un perro, como varias veces lo ha dicho el Señor Jesús. No den lo santo a los perros, ni eché vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Por qué? ¿Y por qué no entienden esta cosa? No entienden esta cosa. Entonces, el Señor, cuando nosotros no tenemos estas tres condiciones en nuestra vida para vivir de acuerdo como el Padre manda, y el Señor nos compara con un animal, con un animal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber yo? Y que todas las cosas que vienen a mis manos tienen que venir por un trasfondo de palabra, de palabra. Todo lo que el diablo me dio a mí, todo lo que el diablo me dio a mí, ahí le hablo de esposa, le hablo de hijo, le hablo de trabajo, le hablo de profesión, de lo que sea. Todo lo que el diablo le dio a usted no tiene un fundamento de palabra. Usted debería analizar con qué palabra me casé,
Si no se casó con ese hombre por una palabra, entonces ahí ese es un engaño del diablo. Usted cayó en tentación. Bueno, estoy hablando después que conoce a Cristo. Antes de Cristo, bueno, está, venimos con un montón de errores. ¿M? Entonces, en ese momento que venimos a Cristo, y muchos vamos a tener que tomar decisiones, ¿eh? Y muchas cosas las vamos a tener que dejar. Las otras que van a permanecer, que las traemos del mundo, las vamos a tener que pasar al reino de la luz por la fe. Algo va a tener que pasar de fe para pasar lo que el diablo me dio para el reino de la luz. Si no sabe una cosa, el diablo siempre le va a estar reclamando. Y por eso muchos creyentes están sufriendo. Y porque el diablo reclama al hijo, el diablo reclama al marido, el diablo reclama a la empresa, el diablo reclama la casa, el diablo reclama el auto. ¿Y por qué? Porque todavía usted no tomó una decisión de trasladar eso del reino de las tinieblas al reino de la luz. Vuelvo a repetir, lo que realmente podría ser trasladado. Hay cosas que no pueden ser trasladadas. Pedro no pudo trasladar al reino de la luz el seguir siendo un pescador. Lucas no pudo trasladar al reino de la luz el poder seguir siendo un médico. Mateo no pudo trasladar al reino de la luz el seguir siendo un recaudador de impuestos. Entonces, hay cosas y cosas. Eso es lo que... Pero todo, absolutamente todo, con lo que nos vayamos a quedar, que traemos del reino de las tinieblas, si queremos vencer la obra del enemigo y que no siempre nos esté atormentando con eso, hay que trasladarlo del reino de las tinieblas a la luz. Entonces, cuando el diablo ve que usted le demostró realmente que es un hijo de Dios, cuando el diablo ve que usted le demostró realmente que es un hijo de Dios, que sabe que tiene que vivir por la palabra, sabe que tiene que vivir por la palabra. Por eso en las primeras dos tentaciones le dice, si tú eres el hijo de Dios, ya en la tercera no le dijo si tú eres el hijo de Dios, porque ya el diablo se dio cuenta que conocía cómo debe proceder un hijo de Dios. Entonces, cuando usted tiene el conocimiento de la palabra y sabe que tiene que vivir por la voluntad, ¿qué va a hacer el diablo? Le va a dar a usted fácilmente lo que usted tiene que lograr en el propósito divino. Esto es un peligro. Esto es un peligro. Y esto fue lo que hizo el diablo, ¿eh? Cuando vio que Jesucristo conocía que tenía que vivir por la palabra y conocía muy bien la voluntad de su Padre, ¿y qué le dijo? Todo esto te daré, pero todo eso era lo que Jesucristo tenía que lograr con el propósito del Padre. ¿Qué quiere hacer el diablo? Sacarte el sufrimiento que tú tenés que padecer para lograr que la voluntad de Dios se termine de cumplir en tu vida. Todas las cosas que tú tienes tienen que venir de parte de Dios. ¿M? ¿Y cómo sé que vienen de parte de Dios? Y porque hay una palabra que me maneja el corazón. ¿Por qué tú tuviste ese hijo? Y porque el Señor me dijo en su palabra tal cosa. ¿Y por qué estás teniendo esa empresa? Y porque el Señor me dijo en su palabra tal otra. Y todo debería ser así. Lo que no tiene fundamento de palabra todavía está bajo el gobierno del diablo y es con eso que el diablo te va a seguir atormentando. Por eso nosotros deberíamos soltar todo, todo, y poner todo en las manos de Dios y dejar que sea Dios guiándome a través de su palabra, a través de su voluntad y a través de su propósito divino. Entonces, espero que me vayan entendiendo esto. Entonces vemos ahí con quién pelea Satanás y con el rostro de hombre. Cuando nosotros logramos vencer en el gobierno religioso y en el gobierno militar, entonces podemos considerar que Dios nos considera realmente un hombre. Entonces, el que pelea con el hombre es Satanás. Satanás siempre está tratando de atormentar al hombre con la economía. Cuando hay una tentación de economía, es Satanás. Por eso el Señor acá lo dijo, le dice muy bien. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Primero, ¿quién lo llevó hasta mostrarle todas las cosas? El diablo. ¿Por qué? Porque el diablo lo venció a Adán. El diablo le sacó todas las cosas a Adán. Dios se los había entregado a Adán y el diablo las perdió. Por eso hubo una batalla, hubo una guerra. Por eso es el diablo el que lo lleva. Pero después que el diablo lo lleva, Jesucristo sabe que está peleando con Satanás. Dice, y le dijo, y todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor, por eso le digo a usted que cuanto más conoce la palabra, usted es más efectivo y el enemigo le empieza a tener más miedo, porque ya sabe mucho más de qué manera usted lo puede atacar a él para vencerlo. Usted ya se vuelve más efectivo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. E inmediatamente, cuando usted tiene conocimiento de estas tres cosas y permanece en estas tres cosas, escuche bien, cuando usted permanece en estas tres cosas,
Todo lo que le haga el diablo va a ser para su beneficio. El diablo va a ser un servidor de usted. El diablo se va a acercar a usted. ¿Para qué? Para que usted pueda engrandecer más a su Padre Celestial. Ojalá que me entienda lo que le estoy diciendo. ¿Quién lo elevó a Jesucristo a ese lugar de sentarse a la diestra del Padre? Y que deshizo todas las obras del diablo. Fue el diablo el que lo llevó a sentarse en ese trono. Y es el diablo el que lo va a llevar a usted a que pueda predicar del púlpito. Por eso me preguntaba, ¿y cómo fue que el diablo lo llevó? Y es el diablo que me está llevando a que usted pueda predicar del púlpito. Es el diablo que lo está llevando a que usted pueda lograr los reinos de la tierra, pero ¿cómo? A través de la palabra del Padre. Entonces, esto es tremendo, esto es tremendo. ¿Qué hay que hacer? Permanecer, porque cuando permanezco puedo resistir. Si no permanezco, si soy un estable, el diablo se hace un festín conmigo, porque usted está creyendo que es un hijo de Dios y realmente usted lo está sirviendo a él. Entonces, Santiago 1.3 dice lo siguiente, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Escuche bien acá. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. ¿Por qué Dios no puede ser tentado? Y porque Dios conoce muy bien en su esencia el bien y el mal. Dios conoce muy bien, Él sabe muy bien qué pertenece a la luz y qué pertenece a las tinieblas. Por eso, en un comienzo, al Señor no le fue difícil separar la luz de las tinieblas. Vuelvo a repetir, cuando Dios hizo el universo, cuando hizo los cielos y la tierra, lo hizo a través de su totalidad de esencia. Por eso salió todo desordenado y vacío, porque estaba mezclado lo bueno con lo malo. Entonces, cuando está mezclado lo bueno con lo malo, permanece siempre lo malo. Prevalece siempre lo malo. Y yo estoy preparando justamente unas clases para enseñar esto. Por ejemplo, separo, en un vaso tengo agua y en el otro tengo veneno. En un vaso tengo agua y en el otro tengo veneno. Cuando hizo Dios todo, hizo mezclado el agua con el veneno. Hizo como si fuera un gris, mezcló el agua con el veneno. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo separo el agua del veneno. Bueno, el agua es luz, el veneno es lo malo. Ahora le vuelvo a repetir, si está el mezclado, si usted mezcla esa agüita con ese veneno, usted se lo toma y se anima a tomárselo y no se lo va a tomar porque se va a morir. ¿Por qué? Porque usted considera que el veneno va a prevalecer. Quizás se muere más lento, pero se va a morir. Entonces, por eso cuando Dios creó los cielos y la tierra, estaba desordenado y vacío, porque lo hizo con su esencia. Entonces, cuando Dios vio el zafarrancho que hizo, digamos que aborreció esa obra, porque si Dios más adelante nos está diciendo que aborrece muchas cosas, es porque esa forma que creó todas las cosas la aborreció. Entonces el Señor que dijo, sea la luz. Entonces Dios sabe muy bien en Él mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso en ese momento al Señor no le fue difícil separar la luz de las tinieblas, porque se estaba separando en Él mismo. Él puede identificar perfectamente en Él mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso Dios no puede ser tentado nunca. El problema que tiene Dios es que ahora su esencia está dentro de nosotros, nosotros no sabemos diferenciar entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué pasa? Él está sufriendo para que nosotros podamos decidirnos por las cosas buenas. Entonces, ¿quién era el único que podía venir a este mundo para enseñarnos a nosotros qué es lo bueno de Dios y qué es lo malo de Dios? Y Jesucristo, Jesucristo. Por eso Jesucristo, ¿qué hizo? Fue al desierto a ser tentado de todas las maneras posibles y prevalecer con la luz sobre las tinieblas. Por eso era su hijo amado en el que tenía complacencia. Entonces, nosotros ahora no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. El diablo nos puede engañar y podemos usar el mal pensando que estamos haciendo el bien y podamos hacer el bien pensando. Entonces, solamente imitando completamente a Jesucristo es que nosotros podemos separar en nosotros mismos la luz de las tinieblas. Pero si nosotros no escuchamos la voz del Hijo de Dios y lo imitamos en todo, nunca lo vamos a poder hacer. Entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. No hay forma, porque Dios en su esencia se identifica perfectamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Somos nosotros el problema. Somos nosotros, por eso siempre digo, el que está en el trono ahora no se puede identificar porque todos los seres humanos y los ángeles están tomando todavía de ese trono. Algunos están tomando el mal
para hacer un bien, como el diablo, otros están como el pueblo de Israel ahora, como Jehová, parece algo malo, pero están haciendo algo bueno, y esto es un peligro que la gente no lo entiende y que no escudriñe la palabra, porque ahora todo el mundo se está levantando en contra de Israel, pero Israel está obrando como Jehová, está usando un mal, tiene que ir a una guerra, tiene que matar ancianas, tiene que matar niños, ¿por qué? Porque tiene que hacer un bien, tiene que proteger la tierra que Dios le dio. Entonces, claro, la gente que no conoce y está hablando de Israel, pero Israel está en el plan de Dios, porque Israel es el único ejército que no se identifica con una bestia. Todos los demás se identifican con una bestia porque no pelean por una causa en favor del reino de los cielos, sino por su vanagloria, por su fama, por su poder, por lograr más cosas. Pero Israel es el único que en este momento está luchando por mantener la tierra que Dios le dio. ¿Y por qué? Y por poder edificar su tercer templo. Y claro, por supuesto, como dice la gente de Israel, es vida por vida. O lo matamos nosotros o nos matan ellos. Hablando de este grupo radical que ahora está queriendo hacer desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Lo que la Biblia llama el arco de Elam. ¿Eh? Los de Hamás, los de Hezbollah, los chiitas y los de Yemen. Por eso el problema que hay ahora, porque Israel tiene que terminar de destruirlos a todos ellos. Porque también todo eso se está preparando para que surja el anticristo. Porque si el anticristo surge, no va a poder hacer la paz con ellos. Entonces esa gente, esos radicales enfermos, y tienen que desaparecer antes que surja el anticristo. Por eso esto se está preparando para la llegada del anticristo. Pero nosotros de ninguna manera nos podemos poner a hablar de Israel, porque Israel está obrando de la forma como obraba Jehová. Pero nosotros también tenemos que sacar de ese trono, hacer que de ese trono el Señor se pueda manifestar con amor, con misericordia, con paz, con gozo. ¿Eh? Por eso, en el trono ese ahora es una descomposición tremenda, truenos, relámpagos, rayos, voces, porque todos están sacando de Dios. Por eso Dios está esperando que se termine todo esto, que la gente se defina entre el bien y el mal, para nuevamente volver a convertirse en el Padre. ¿Eh? Pero en este momento Él no puede actuar como Padre. Por eso mandó a su Hijo como el referente de cómo nosotros tenemos que vivir. Entonces, tenemos que tener cuidado. Dios no puede ser burlado. Digo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Tá? Entonces, la luz no puede actuar como tinieblas. ¿M? La luz no puede actuar como tinieblas. Por eso esto es lo que Dios tiene que decir, lo que nos quiere decir acá. Jesucristo no puede actuar como tinieblas. Entonces, la luz, cuando nosotros actuamos como tinieblas, es porque todavía hay pecado. ¿Qué significa que actuamos como tinieblas? Y hay parte de nuestra personalidad que todavía no fue transformada y tenemos la personalidad del diablo. Ese es el problema. Cuando un cristiano es utilizado para la mala obra, es porque todavía hay una parte del proceso divino de transformación que no lo logró. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no solamente nos tenemos que preocupar por nuestra vida, deber de permanecer en estas tres cosas para no ser tentados, sino que tenemos que tener cuidado de todos los que están en nuestro entorno. Le vuelvo a repetir, de todos los que están en nuestro entorno, porque el que está en el entorno nuestro y no hizo que las tinieblas se le transformen en luz, ese puede ser el instrumento del diablo para tentarnos a nosotros y querer sacarnos del plan divino. Mire lo que pasó en Mateo 16. Mateo 16 dice lo siguiente. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces, escuche, muy importante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. ¿Mm? Jesucristo, la luz, conociendo muy bien la palabra de su Padre, conociendo muy bien la voluntad del día a día y teniendo muy claro el propósito final que el Padre tiene con él, ¿eh? Como dijo en la cruz, consumado es. Ya él sabía que lo había cumplido a la perfección. ¿Por qué? Porque estaba en la luz, era la luz plena.
Entonces, sabía muy bien todo lo que le iba a pasar. Entonces, si usted se mantiene en esa luz, usted va a saber hasta qué día va a morir, el Señor le va a mostrar todas las cosas, como le pasó a Pedro, que le dijo después que le preguntó 3 veces si lo amaba, le dijo cómo iba a tener que morir. Y Pablo también sabía cómo iba a morir. Entonces, aquellos que están en esa luz perfecta, y pueden saber de qué manera van a morir, porque saben hasta el final de sus días de qué manera el Padre va a proceder con él. Pero escuche esto, porque esto es lo grave. Jesucristo estaba muy bien enfocado, tenía muy claro lo que tenía que pasar ¿Por qué? Por causa del amor de su Padre. Presta atención, porque Jesucristo está pasando esto por el amor que tiene por su Padre. Por eso en el principio le dije, acá lo que va a marcar la diferencia es el amor que usted tenga por el Padre Celestial. Si usted realmente está enfocado en amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con toda la fuerza. Pero miren lo que pasa. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, ¿m? Porque me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Me está entendiendo? Pedro estaba en su círculo íntimo, pero Pedro no tenía esta revelación de que nosotros tenemos que llegar a morir por el Padre. Pero por eso también el peligro de no confiarse con lo que una persona de repente declara positivamente o los versículos que pueda saber. Esto es un peligro, porque Pedro sabía un montón de cosas, pero no las tenía en su corazón. Él decía, yo voy a morir por ti, aunque todos tenían, yo no te voy a negar. Sin embargo, ustedes saben lo que pasó. Pero miren esto, porque Pedro está en su entorno. Pedro es uno de los más allegados al Señor Jesús. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que velar y orar constantemente, no solamente para nosotros permanecer en la luz, saber muy bien las cosas del Padre, sino también del entorno que está a nuestro alrededor. Porque es muy probable porque Jesucristo estaba en la perfección, pero es muy probable que el diablo sabe muy bien qué tenemos de luz y qué no tenemos de luz. Por eso él sabe a dónde tentarnos, ¿no? A dónde tentarnos. Por eso le digo, hasta que usted no recibe la palabra y se le revela en mi corazón, el diablo no lo tienta. Entonces tenemos que tener cuidado que, imagínense, ¿quién mejor que Pedro y en qué momento? ¿En qué momento? El diablo no es ningún tonto, el diablo sabe en qué momento usar a cada persona. Hace poquito Pedro lo estaba reconociendo como el Cristo, el Hijo del Dios, el Dios viviente. Fue en ese mismo día, a ver, no fue 3 meses después o un día después, ese mismo día que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, este fue mi Padre. En ese mismo día, Satanás utiliza el Pedro para reconvenirle a Jesucristo para que no vaya a la cruz. Entonces, miren, hermano, esto no es juego. Esto no es juego, esto es vida o muerte. Un error, una falta nos puede hacer perder completamente la relación con Dios. El varón nuestro no tiene que caer en tentación, tenemos que velar, tenemos que servir a Dios con temor y temblor. Temor y temblor. Los pastores tenemos una responsabilidad tremenda. Nosotros tenemos que saber muy bien qué le estamos dando a los miembros, que realmente, a ver, perdóneme, ¿qué le estamos dando a Jesús? Si miramos el miembro nos equivocamos, porque realmente yo lo que estoy haciendo ahora, estoy tratando de alimentar al Jesús que está dentro de ustedes escuchándome. Yo si miro al miembro, me dejo engañar por el miembro y traigo una palabrita, sí, una palabrita. ¿Qué palabrita? Vos tenés que darle una palabra de vida eterna, una palabra que le haga crecer el Cristo que tiene adentro. Y el que está sentado ahí con la misma responsabilidad me tiene que ver a mí como el Hijo de Dios que le está enseñando. Esto no es juego, esto es un trato del Padre con el Hijo. De alguna manera el Padre con el Hijo está tratando constantemente. Cuando el Padre y el Hijo no está metido y ya el diablo está haciendo lo que quiere con nosotros. Por eso sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, doctrinas de demonio. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cada vez que nos porque uno debe saborear primero y lo que le va a dar al otro para consumir. O sea, yo tengo que tener la experiencia de lo que estoy hablando para poder transmitir esto con autoridad. Entonces, por eso una locura el pastor que anda transmitiendo los mensajes de otros sin ningún tipo de convicción, porque el mensaje estuvo lindo, virgen e imprudente, no te conozco, apartados de mí. Tenemos que tener cuidado, muchísimo cuidado. Entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dice? ¿Qué dice Jesús? Entonces Jesús dijo, después de esto que pasó con Pedro, ¿qué dijo Jesús? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, escuche, niéguese a sí mismo,
Tome su cruz y sígame. Vuelvo a repetir, piense siempre enfocado en los cuatro gobiernos del cielo. Acá está hablando de los tres gobiernos. El cuarto es porque nosotros deberíamos estar bajo el gobierno político del águila. ¿Mm? Después hay tres gobiernos en los que nosotros no tenemos que forzar. En el religioso, en el militar y en el físico material. ¿Mm? Tenemos que vencer a la serpiente, tenemos que vencer al diablo y tenemos que vencer a Satanás. ¿Eh? Tenemos que vencer a esas tres particularidades del reino de las tinieblas representado en la personalidad de Lucero. Entonces acá tenemos tres. ¿Mm? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuál es la forma de negarse a sí mismo? ¿Cuál es la forma de... ¿Por qué dice negarse a sí mismo? Y porque el trabajo que hizo el diablo dentro de mí y ya me formó la personalidad de él dentro de mi corazón. ¿M? Yo, con mi libre albedrío, escogí todo lo que el diablo me dijo. Entonces, me tengo que negar a mí mismo, porque ahora eso se hizo parte de mí. Sí, está el diablo dentro de mí metido, pero yo decidí meterlo con mi libre albedrío. Entonces, me tengo que negar a mí mismo. ¿Cómo me niego a mí mismo? Y conociendo la palabra de Dios, gobierno religioso. A ver si me entiende. Primer tentación. ¿Eh? ¿Cómo venció la primera tentación? Con lo que está escrito. ¿Y cómo me niego yo mismo? Cómo voy matando la personalidad del diablo hasta que yo desaparezca? Y con la palabra de Dios, cada versículo que se me va revelando, voy matando una obra de las tinieblas, Jesucristo va creciendo dentro de mí, el diablo va mermando. ¿Mm? Entonces, debo vencer en el gobierno religioso. Debo adquirir el corazón de león. ¿Eh? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué es tomar mi cruz? Tomar mi cruz es saber con perfección la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está relacionada con sufrimiento. El amor es sufrido. No hay ninguno que quiera servir al Padre que no pase por sufrimiento, porque nosotros debemos tener esas experiencias para después poder salvar a otros. Por eso Jesucristo es el prototipo. Él nos enseñó de la manera que tenemos que sufrir. Por lo tanto, el que no quiere sufrir, el que no quiere padecer injuria, persecución y mentira y engaño, ese no quiere servir a Dios, ese quiere seguir con la personalidad del diablo. Entonces, acá está el segundo gobierno, el militar, ¿eh? Porque debemos aceptar la voluntad del Padre, debemos ser como ese becerro que se somete y ante cualquier tentación de Satanás, nosotros debemos seguir consumiendo lo que el Padre quiere que hagamos. ¿Qué dijo Jesús? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, tome la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Y hacer la voluntad de papá. Por eso, si usted no está plenamente enamorado por su padre, si usted no está con el objetivo de amarlo con todo el corazón, la mente, el alma y la fuerza, usted va a caer, el diablo lo va a tentar. Por eso, enfóquese en permanecer todos los días buscando cuál es la voluntad del Padre. ¿M? ¿Cómo dice? Venga tu reino y hágase, ¿qué? Tu voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Ah, sí, bueno, ¿y qué tengo que hacer entonces? El pan de cada día, dánoslo hoy. Más claro, échele agua. Si usted no le pide a Dios el pan, ¿y qué reino va a venir? ¿Y qué voluntad de Dios usted va a hacer? Vive bajo el gobierno de las tinieblas. Por eso, hermanos, por favor, tenemos que despertar. Orá y velá, como dijo el Señor Jesucristo. Entonces, niéguese a sí mismo, como venció Jesucristo en la primera tentación, sabiendo muy bien que es un ser espiritual y tiene que vivir de la palabra, tener la personalidad del Padre, tome la cruz, sabe que tiene que hacer la voluntad de Dios, y sígueme. Sígueme que espera que yo te dé las cosas por añadidura. El primero el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas por añadidura, no aceptar los reinos de la tierra, que el diablo me facilite todo lo que yo me tengo que ganar en el propósito divino. ¿Me entiende? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo en el camino, a medida que vayan avanzando, sé lo que van a necesitar de esta tierra para llevar adelante el plan de mi Padre. Entonces, esto es, hermanos, fundamental. Si no, usted no va a poder vencer las tentaciones. Siempre va a tener puertas abiertas para que el diablo lo siga zarandeando como a trigo. Ay, Señor. Mire, mire lo que dice acá. Mateo 24:24. Si tenemos que velar, hermanos,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Hermanos, el libro de Apocalipsis es la perfección de la novia, donde Jesús va a sacar toda mancha y toda arruga. Entonces, el libro de Apocalipsis significa una relación íntima con Dios. Bienaventurado el que lee y oye y guarda las palabras de esta profecía. No le está hablando a los pastores, a los profetas, a los evangelistas. Le está hablando a todos los miembros de la iglesia. Yo tengo que saber muy bien qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos, porque aún el más escogido de todos le puede fallar la fe. A ver si me entiende. Le puede fallar la fe. A tu pastor le puede fallar la fe. Yo estoy sufriendo, hermanos, sufriendo. ¿Por qué? Porque veo que proliferan en internet los mensajes de pastores, diciendo que hay un rapto y que Jesucristo puede venir en cualquier momento. Y lo peor de todo, que lo estoy viendo a través de personas que si uno lo ve, aparentemente, si uno le pregunta a ellos le van a decir, yo soy el Cristo. Porque, ¿qué significa decir soy el Cristo? Y tengo la personalidad del Hijo de Dios. Entonces, no me gusta dar nombres, pero hay gente muy reconocida que hoy en día está dando muy buenas enseñanzas acerca de las cosas que van a venir, porque este es otro quizás hasta problema, porque los pastores se han puesto como periodistas no, tenemos que anunciar a la iglesia las cosas que van a suceder, pero tampoco ser un periodista y estar ahí en todos los detallecitos, no, no. Hablarle a la gente cuando, mira, esto es una profecía, esto se está cumpliendo, esto así, pero todo el día, todo el día, todo el día, ¿y qué pasa? Y todo ese tiempo no estás buscando realmente la verdad de Cristo. Ahora el tiempo nuestro, la mayoría de nuestro tiempo, debería ser pasar delante del Apocalipsis y para saber muy bien lo que va a pasar, o por lo menos estar preparado para que cuando me lo predique mi pastor y ver si realmente coincide más o menos con lo que la Biblia dice. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque vendrán muchos falsos cristos, ¿eh? Y tristemente, tristemente hay que decir que esos que están diciendo, que son, parecen muy buenos creyentes, que están diciendo que viene un rapto secreto, que nos vamos en cualquier momento y que los demás se quedan con el anticristo. Y en realidad se están volviendo en falsos cristos. El Señor que dice, al lloro y crujir de dientes, dice el Señor. Al lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? ¿Cómo no va a ser un falso Cristo si no está preparando a la gente para las cosas que va a tener que vivir en la gran tribulación? ¿Cómo va a ser para soportar? Si yo, vuelvo a repetir, si yo no siembro la papa, ¿y cómo voy a comer papa? ¿Cómo voy a esperar comer una papa si no la sembré? Y si a la gente no se le siembra en el corazón todas las cosas que van a tener que pasar, por causa de la aparición del anticristo, ¿y cómo van a hacer para soportar? No van a estar preparados y se van a dejar poner la marca de la bestia. ¿Y por qué? Por culpa de esta gente que no preparó a la iglesia, para decirle que sí vamos a estar en la tribulación y en la gran tribulación, porque vamos a estar hasta el final, porque todo ojo lo verá cuando venga Jesucristo. Y va a ser una sola vez porque va a ser algo extraordinario. Entonces, falsos Cristos y falsos profetas. Ay, hermano, falso profeta. Mirá porque hay gente que le gusta que le profeticen y anda atrás de la gente y profetizame y profetizame. Hermano, es un peligro. El profeta te dice algo que no viene de Dios, que no viene de Dios. Y vos te enfocaste en creer que eso va a venir. Hermano, te arruinaste la vida. Te arruinaste la vida porque vas a estar todo el día pendiente de eso que nunca va a llegar. Porque Dios no te lo dijo un falso profeta. Entonces, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Y está diciendo a los escogidos. No está diciendo ya al cristiano tibio, no, no, al escogido, al que realmente venía bien. Ese también puede ser tentado. Entonces yo tengo que escuchar a mi pastor, pero tengo que estar verificando ahora. Tengo que estar verificando. Mire lo que dice Santiago, Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante
en todos sus caminos. Escuche bien, ¿sabe qué significa esto? Intermitente. Les vengo diciendo, la intermitencia, usted sigue con la personalidad del diablo. ¿M? La intermitencia, usted sigue con la personalidad del diablo. Si usted no está meditando todos los días, usted sigue con la personalidad del diablo. Si usted no está orando todos los días, usted sigue con la personalidad del diablo. Yo le quiero sacar el engaño de Satanás de su cabeza. No siga confiando diciendo que usted es un creyente, porque la luz no es intermitente, no es como un día está en el pico de la ola y el otro día está haciendo espuma en la orilla. Acá lo dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, y el que ora un día y otro no. Y el que medita un día y otro no, el que pone el diezmo en un mes y el otro no, y no es como la onda del mar, sí, es un inconstante. No espere nada de Dios, porque Dios no va a estar con usted, porque el Señor no le va a dar nada al diablo, el Señor le va a dar las cosas a sus hijos. ¿Eh? A sus hijos le da el Señor las cosas. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo. Ay, sí, hoy me levanto para orar. Ah, hoy no puedo, hoy tengo mucho. No es así. Hoy no tengo tiempo de meditar porque... ¿Y por qué cambió la meditación? Porque hizo algo del mundo. ¿Por qué no pudo levantarse a orar? Y por la pereza, algo del diablo. Y entonces, ¿cómo va a ser con su vida? Y en estos tiempos que estamos viviendo, los peores tiempos de la humanidad, porque una maldad como nunca la hubo ni nunca la habrá. Si usted no prende la luz y se mantiene con la luz firme, hermanos, usted no va a poder soportar lo que viene. Se lo digo de ya, usted va a ser arrastrado, ¿eh? La casa sobre la arena termina destruida. Cuando viene el viento, el río y la ola, se la lleva toda. ¿M? Por eso la Biblia dice como los días de Noé, ¿m? Y como los días de Lot. Tenga muchísimo cuidado. Y Santiago también, Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Escuche, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Me está entendiendo? Engañando a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera. Ley de la libertad, sí, claro, cuando Jesucristo entra dentro de mí me hace libre, pero después tengo que perseverar, tengo que mantener la constancia. Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Sabe qué está diciendo acá el Señor? Dice así, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. ¿Sabe qué pasa? Claro, el pastor cuando predica, el pastor tiene que predicar lo que realmente está viviendo. ¿M? El pastor tiene que predicar lo que está viviendo. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, usted se ve reflejado en el pastor. El pastor que le dice, usted no me mira a mí, usted mire a Dios, hermano, salga corriendo de ahí, porque ese es un tremendo hijo del diablo. ¿M? Tremendo hijo del diablo. Porque Pablo decía, imitame a mí. Y mi pastor, mi apóstol siempre me dice, imitame a mí. Eso es un varón de Dios, ese es un hijo de Dios que realmente puede transmitir la palabra. El pastor que dice, no, a mí no me mire porque... No, hermano, vos sos un pecador tremendo y no te da la cara para decirlo en la iglesia y querés seguir pastoreando llenándote los bolsillos de plata. Punto. Se terminó. Entonces... Usted va a la iglesia y se tiene que reflejar en el pastor. Y entonces usted va a ver, eh, empieza a ver sus defectos. Sí, sí, tiene razón el pastor. No estoy meditando todos los días. Sí, tiene razón el pastor. Realmente todavía sigo mintiendo. Ah, tiene razón el pastor. Sí, todavía no estoy orando como tengo que orar. Sí, tiene razón el pastor. Todavía tengo que ser firme con el diezmo y no fallar. Tengo que poner todos los meses. Eso usted lo está haciendo mientras el pastor está predicando. ¿M? Y usted se está viendo en el espejo y empieza a ver todas las fallas que usted tiene. ¿M? Pero ¿qué pasa? Después que se va de delante de la presencia del pastor, sale de la iglesia,
Se olvidó de todo lo que escuchó porque es un peligro. Usted, ahora estoy predicando yo, pero predican otros pastores también. Y cada pastor dará su enseñanza de acuerdo a lo que el Señor le dio para transmitir. Y con cada mensaje de cada pastor, en algo usted se debe identificar, encontrar alguna suciedad. La mira en ese momento y dice, sí, ahora voy a tomar la decisión. ¿Sabe cuándo se da cuenta que está sucio de vuelta? Cuando viene de vuelta el culto y está delante del pastor. Y el pastor otra vez, y otra vez usted, sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y, y oidor olvidadizo, escuchó, pero se olvidó, salió de la presencia del pastor, fue a su casa, empezó a meterse en el mundo y se olvidó de todo. Y cuando viene de vuelta al culto y sigue con la misma mugre, sigue con la misma mugre, mugre. Entonces, eso es lo que dice acá. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Quién se engaña? Usted se engaña. Si lo hago yo, me engaño yo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, si después que te fuiste delante del pastor no tomaste las decisiones radicales, porque hermanos, hay que pagar un precio, una costumbre no sale así nomás. Una costumbre no sale, hay que sufrir para sacar una mala costumbre. Porque, ¿qué es una mala costumbre? Tengo la personalidad del diablo, la tengo que arrancar de mi vida. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Se olvidó de todas las decisiones que dijo que iba a tomar mientras estaba delante del pastor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera. ¿Qué dice Jesús? El que permanece en mi palabra, ese es verdaderamente mi discípulo. El que permanece en mi palabra, ese es verdaderamente mi discípulo. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Sí, escucho todo lo que dice el pastor, pero salí para afuera y ya me involucré con el mundo y me olvidé de todo lo que el pastor dijo y de las decisiones que yo había tomado para cambiar mi vida. Sino hacedor de la obra, olvidador, sino hacedor de la obra, o sea, el que no es olvidador, el que no es oidor olvidadizo, el que no es oidor olvidadizo, sino que tomó una decisión cuando el pastor predicó y lo impuso en práctica, hizo la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Ese será bienaventurado en lo que hace. Entonces, esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer, porque ¿qué hace el que oye y obra? Y va cambiando las tinieblas en luz, porque viene delante del pastor, identifica sus tinieblas, entonces pone por obra lo que el pastor le dijo. Hoy estamos hablando de que hay tres cosas para vencer las tentaciones, que usted tiene que saber que es espiritual y que tiene que todos los días consumir la palabra de Dios. Puede pasar 40 días sin comer, alimento material, físico, pero no puede estar 40 días sin comer la palabra es de todos los días. Tiene que saber muy bien la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que el diablo no lo engañe con la misma palabra. Y tercero, tiene que saber que todas las cosas que usted va a tener, que van a venir a sus manos, tiene que tener un fundamento de palabra. Para casarse precisa palabra, para tener hijos necesita palabra, para comprarse la casa necesita palabra, para poner una empresa necesita palabra, para todo necesita una palabra. Esa es la única forma de que el diablo no lo tiente y usted pueda permanecer, resistir y salir victorioso. Hermanos, yo les doy gracias por este momento, una vez más, de transmitir la palabra. Espero que le haya sido de bendición. Es la forma. El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí la hallará. Así que bueno, les recomiendo indagar más. Por eso Jesucristo, cuando multiplicó los panes y los peces, sobraron canastas de panes, no sobraron peces, sobraron panes, porque cada vez que el pastor predica, a usted le enciende luces. Y esas luces que él enciende, después usted mismo puede encender otras luces en su vida. No todas las luces van a ser encendidas por el pastor. Usted también se puede encender sus propias luces. Yo recuerdo que cuando iba a escuchar a mi pastor a las campañas, él hacía un mensaje y después cuando yo venía hacía tres. ¿Por qué? Porque me daba luz.
¿Mm? Entonces, le vuelvo a repetir, si usted empieza a indagar en esto que le dije de los cuatro seres vivientes y lo que significa cada uno, y usted le da profundidad, entonces después usted se va a deleitar cuando lea Mateo, cuando lea Marcos, cuando lea Lucas y cuando lea Juan, porque va a poder entrelazar todas estas cosas y va a poder entender muchísimo más lo que está escrito. Así que vamos a orar por este mensaje. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permitió este encuentro que estaba preparado de antes de la fundación del mundo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento que estoy con mis hermanos. Señor, te ruego que tú le estés dando entendimiento de todo lo que se habló. Señor, quizás muchas veces han escuchado lo que tú le transmitiste a través de la boca de los pastores. En ese momento, Señor, como delante del espejo, tomaron una decisión ahí de que iban a cambiar, que iban a ser radicales con las decisiones que iban a tomar, pero fue fugaz, Señor. Salieron de delante de la presencia y volvieron a hacer las cosas del mundo. Oidores olvidadizos. Padre, pero te ruego que hoy, Señor, a través de esta palabra, a través de esta enseñanza, los afirmes, Padre, los afirmes en la fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestro entendimiento, que todo esto se trata de ti y no de nosotros. Padre, ayúdanos a amarte con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas, para permanecer haciendo todos los días las cosas que son buenas y agradables delante de ti, para que cuando venga el enemigo lo podamos resistir y huya de delante de nosotros, Padre. Bendigo, Padre, cada espíritu, cada varón que me está escuchando ahora, Señor, en el nombre de Jesús. También sea bendecida cada alma, Padre. Convence de pecado al alma para que se arrepienta, quita toda mancha y toda arruga de la novia del Cordero, Padre, para poder tener un cuerpo que te glorifique, que podamos tener ese rostro de hombre, Padre, y glorificarte con nuestras vidas en la tierra. En el nombre de Jesús también te pido, Padre, si alguno está con algún malestar, alguna enfermedad, Señor, que a través de tu gracia, a través de tu poder, Señor, estés tocando ahora en el nombre de Jesús y tus ángeles estén arrancando de sus cuerpos toda presencia demoníaca, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, que ahora reciban sanidad, sea restaurada su salud, Padre. También te pido por aquellos que pueden estar perturbados por algún demonio, Padre, que tú sacudas en el nombre de Jesús sus casas. Libera, Padre, de toda presencia demoníaca. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Aleluya. Seamos oidores y no oidores olvidadizos. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana Elena. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo en esta hora, amén, por esta palabra que cada día que sigue. Aleluya, gloria a Dios, qué edificante, qué enseñanza. Gloria a Dios, pero que sea el Señor de nuestra vida, amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Pastor Eliseo, bendecimos su vida. Que el Señor lo siga usando cada día más. Amén. Es un instrumento en las manos del Señor.